Hola, bienvenidos. En el vídeo de esta semana vamos a iniciar la lectura del capítulo 11, el último capítulo de las sextas moradas. En concreto, vamos a leer los puntos del 1 al 6 de este capítulo 11 de las sextas moradas. Como sabéis, esta parte final del libro, sextas y séptimas moradas, son la parte más importante y más novedosa de este libro de Santa Teresa. Ya la santa, en el inicio del libro, nos decía que quería hablar de lo que Dios hace en las almas, porque ella nos dice que de libros sobre lo que nosotros tenemos que hacer en la oración, pues ya hay muchos libros que hablan de eso, y en cambio hay muy pocos que hablen de lo que Dios hace en las almas. Por eso la santa se ha alargado tanto en estas sextas moradas, nada menos que 11 capítulos. Y en ellos, como sabéis, nos ha ido contando las distintas gracias místicas, éxtasis, arrobamientos, vuelos del espíritu y también toda una serie de gracias extraordinarias como visiones, las locuciones o hablas y todas estas experiencias que acompañan esta etapa espiritual en la que vemos como ya Dios irrumpe con fuerza en la vida de la persona, ¿no? Se hace presente de una forma ya muy clara y manifiesta. Y para terminar este recorrido, la santa hoy nos va a contar una experiencia muy especial que ella misma tuvo. Aunque no lo nombre, aunque no lo diga expresamente, ya sabemos que siempre que se refiere a una persona que tuvo una experiencia, etcétera, pues siempre se está refiriendo a ella misma. Y es la experiencia de los ímpetus de amor o heridas de amor. En realidad se usa más la palabra ímpetus de amor para hablar de unos impulsos muy fuertes de amor a Dios que dejan al alma como arrasada y llena de hambre y sed de Dios. Y de estos impulsos dijéramos que es un tipo de experiencia un poquito de menos intensidad de la que nos va a hablar hoy. Y ya nos lo advirtió en las sextas moradas, cuando vimos el capítulo 6, el punto 6, lo podéis repasar, en que ya nos habló allí de que esos ímpetus de los que nos estaba hablando era una experiencia de menos intensidad que otra que nos hablaría más adelante, que es lo que nos va a contar hoy. Y esta otra experiencia, la que nos cuenta hoy, es lo que se llaman las heridas de amor que hace Dios al alma, ¿no? De estas heridas de amor también habla San Juan de la Cruz. ¿Y qué son estas heridas de amor? Pues son como toques de amor que Dios hace a modo de flechas o saetas de fuego que hieren y traspasan el alma y la dejan toda llena de unos deseos grandísimos de morir. ¿De morir para qué? Pues para poder ya unirse del todo a Dios. Y ahora vamos a ir repasando uno a uno los puntos de lectura que tenemos hoy. Fijaros, en el punto número 1, la santa nos explica que cuando el alma va avanzando por las estancias del castillo y en estas últimas moradas, ya a través de todas esas experiencias que hemos dicho, va conociendo más y más la grandeza de Dios, su majestad, su belleza y todas las grandezas de Dios, pues ya el alma queda con un deseo de Dios grandísimo, ¿no? Ya está totalmente centrada en Dios y todo su deseo está en Dios. Y también va aumentando la pena, el sufrimiento del alma de no estar ya completamente unido a Él, porque está ya totalmente focalizada en Él. Ella dice que esto le fue pasando a lo largo de estos años, pero dice, bueno, esto yo lo hablo desde esta experiencia de esta persona que os digo, que es ella misma, pero Dios puede hacer este proceso a lo mejor pues mucho más rápidamente, ¿no? A mí me sucedió en una serie de años, pero a otra persona puede hacerlo de otra manera. Los puntos 2 y 3 los dedica la santa a explicarnos con todo detalle cómo es esta gracia. Fijaros que lo hace como puede, pues realmente es muy difícil de explicar esta gracia con palabras humanas. ¿Cómo se siente este tipo de gracia? Pues ella dice que el alma lo que siente es como una saeta o flecha de fuego que entra dentro de lo más profundo. También ella utiliza la palabra golpe, aunque ella misma nos dice que la palabra golpe no es exactamente lo que ella quiere decir, ¿no? Para que lo podamos entender, fijaros, Dios es amor, nos lo dice el Evangelio de San Juan. Dios es amor y el amor
cuando es tan intenso, pues muchas veces los místicos utilizan la imagen del fuego, ¿no? Dios es como un fuego de amor. También el fuego se utiliza, por lo tanto, para hablar del Espíritu Santo, ¿no? Que es el amor de Dios. Pues bien, este fuego de amor, este Espíritu Santo, actúa de muchísimas maneras diferentes en el alma, ¿no? En el momento de unirse al alma o actuar sobre el alma. Y Dios utiliza muchas formas de mostrar ese amor a las almas. Pues bien, cuando lo hace de una forma como incisiva, ¿no? Como si se clavase en el corazón, de una forma muy rápida y que entra en lo más profundo del alma, y por eso los místicos esto lo comparan con una saeta o con una flecha de fuego, ¿no? Porque es como cuando una flecha entra en el corazón, que lo hace muy rápidamente y muy profundamente. Y deja, dice la santa, un dolor inmenso, un dolor que siente el alma grandísimo, de sentir que no puede unirse a Dios, no tiene ese deseo tan grande y ese deseo no puede ser del todo colmado todavía, ¿no? Hasta que se muera, hasta que se vaya al cielo. Entonces, el alma no puede soportar este dolor. Ella nos cuenta que es un dolor tan hondo que se siente en lo más profundo del alma. Dice que los dolores o las penas de esta tierra, ¿no? Como las tristezas mayores de esta tierra, los dolores y los sufrimientos más grandes que podamos experimentar aquí, se sienten en el alma, pero este dolor es todavía más profundo, llega hasta lo más profundo del alma. Y es que el alma que ya ha conocido a Dios y sabe cómo es Dios, ya solo puede desear estar con Él. Si este dolor, si el alma sigue en el cuerpo, ¿no? Pues dice la santa que esto le hace experimentar ese deseo tan grande ya de morir, le hace experimentar, nos lo dirá en Vida 29, un aborrecimiento grande de estar en el cuerpo, ¿no? Porque ya desea como salir del cuerpo para poder unirse a Dios. Bueno, como la santa nos cuenta que es de tal intensidad esta experiencia, muchas veces hace caer a la persona, y le pasó a ella, en éxtasis, ¿no? Es decir, que se suspenden los sentidos exteriores y también quedan como suspendidos los sentidos interiores. Y dice que ellas solamente actúan para poder sentir la experiencia de ese dolor. Por ejemplo, dice que el entendimiento, nos cuenta que el entendimiento, o sea, la razón, recibe una gran noticia de Dios, es decir, tiene una experiencia grande de Dios, pero al mismo tiempo, dijéramos, lo que puede pensar en ese instante simplemente es eso, darse cuenta de que no puede estar con Él todavía, ¿no? Y hasta nos dice ella que era una persona que ella misma había sufrido en su vida grandísimos dolores y sufrimientos, ¿no? También porque estuvo muy enferma. Fijaros que incluso llegó a estar paralítica varios años, ¿no? Y realmente siempre fue una mujer de muchas enfermedades y luego también de muchos dolores y de muchos sufrimientos. Pero dice que incluso, que este dolor no se puede comparar con nada. Dice que incluso le llegaba a hacer dar gritos, ¿no? Porque se siente en lo más profundo del alma y es de los dolores más grandes que se pueden experimentar, ¿no? Lo llega a comparar, dice, con los padecimientos, con los dolores de las almas del purgatorio, que nos imaginamos que como no tienen cuerpo, pues no pueden sufrir, como nosotros aquí los dolores corporales. Pues sí que sufren, ¿no? Sufren mucho porque ella ha experimentado también un sufrimiento así en lo profundo del alma. En el punto 4, la santa nos habla de los efectos corporales de estas gracias, que son tan fuertes que llevan a la persona al borde de la muerte. Nos dice que le produce un descoyuntamiento del cuerpo y luego la persona se queda muchísimo tiempo con dolores y sin fuerzas. Dice ella que ni para escribir, ¿no? Y que incluso se queda pues como sin fuerzas, que no se llega a recuperar del todo. En el punto 5 nos habla de los efectos que produce esta experiencia, pero antes nos explica que cuando pone esta objeción, dice, bueno, ¿y por qué la persona tiene este sufrimiento? ¿No está tan conformada con la voluntad de Dios? Y si la voluntad de Dios es que todavía sigue viva, entonces dice, sí, hasta ese momento esa conformación con la voluntad de Dios le había mantenido, dijéramos,
para poder contrarrestar estos impulsos, ¿no? Pero dice que cuando ocurre esta experiencia es que el entendimiento no queda libre, ¿no? Sino que queda totalmente como tomado empleado para el sufrimiento de no estar con Dios, ¿no? Y entonces no puede dejar de sentir eso. Después de los efectos nos cuenta especialmente que la persona siente una profunda soledad, ¿no? Dice ella una soledad extraña, porque la compañía de las personas que le rodean, eso no le consuela, no le produce ningún consuelo en este dolor. Y luego dice también que la persona se siente cuando le pasa esto como colgada entre el cielo y la tierra, ¿no? Porque ya por un lado está en la tierra, pero le produce como muchísimo tormento estar aquí, ¿no? Porque se quiere marchar, se quiere ir ya al cielo, quiere volar al cielo. Pero por otro lado, como todavía no ha llegado al cielo, todavía está en esta tierra, pues también tiene un gran tormento de no poder unirse a Dios, ¿no? Y se queda toda ella abrasada en una sed profundísima de Dios. Y al final, en el punto 6, que es el último que vamos a leer hoy, la santa nos dice, bueno, nos vuelve a insistir mucho en que no hay en este mundo de lo que ella ha sentido un sufrimiento que se pueda comparar con esto, ¿no? Y aquí nos da una clave muy importante para entender qué significa este tipo de gracias. Fijaros que nos dice que se trata de una de las últimas purificaciones pasivas, es decir, las purificaciones que hace Dios al alma para purificar las raíces más profundas del alma, similar a lo que sufren las almas en el purgatorio, para poder pasar a las séptimas moradas. Fijaros que ya nos había hablado de los grandes trabajos y de las purificaciones que sufría el alma cuando ingresaba en las sextas moradas. Si os acordáis, en el capítulo 1 de sextas moradas nos hablaba de los grandes trabajos al ingresar en estas moradas. Pues también al final de las sextas moradas, justo antes de entrar en las séptimas moradas, aquí es donde sitúa estas gracias la santa, ¿no? Que son purificaciones pasivas, es decir, la acción de Dios en el alma para purificarnos. Y como estas almas ya están muy purificadas, solamente queda de purificar como la parte más profunda, donde están las raíces más profundas, pues de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia y todos estos pecados. Entonces ahí es donde tiene que actuar Dios, tiene que actuar a un nivel muy profundo. Dice la santa: «Oh, válgame Dios, cómo apretáis a vuestros amadores». Pero luego la santa nos dice que realmente se trata de gracias muy grandes. Ella misma dice que no las merecía y que sufriría esto y lo seguiría sufriendo si con eso Dios es servido, ¿no? Lo que nos hace ver cómo en estos niveles la santa y las almas que llegan a estas gracias están profundamente unidas a la voluntad de Dios, ¿no? Y aceptan estos sufrimientos porque vienen de Dios y sabe que son gracias que le está dando Dios para todavía acercarse y unirse más a Él. Bueno, pues os dejo ya con la lectura directa de este precioso texto de Santa Teresa, en el que nos habla de estas gracias tan grandes que los místicos son los que los han vivido y nos lo pueden describir. Y también os animo a que os suscribáis al canal para también apoyar este canal, activar la campanita y sobre todo a dejar vuestros comentarios, vuestras preguntas, que yo cuando pueda iré contestando. Muchísimas gracias.